Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. De 32 minutos de la mañana. Muy buenos días para todos los maestros del país. Hoy es 16 de enero del año 2016. Saludando a todos los maestros que nos siguen a través de nuestras redes, a los maestros que están escuchando las diversas opiniones y también las noticias desde otro punto de vista, desde otra cara de la información. Estamos en la mesa de trabajo con Óscar Vanguero, que nos acompaña como periodista. Óscar, buenos días. Hola, Freddy, muy buenos días a usted y a todos los oyentes. Un feliz año 2016 y bueno, esperar a que este año nos traiga muchos logros aquí en Radio FECOI. Nos escuchan en diferentes ciudades capitales, en veredas, montañas de Colombia, en cordilleras, saludando a todos los maestros del país que se conectan a esta cadena radial Colmundo Radio. 7:33 minutos de la mañana. Los vamos a dejar un momento con esta canción, pero también, Óscar, antes de dejarlos con Inti Illimani, El Pueblo Unido, quiero que nos hagas una invitación a los maestros a las redes sociales. Seguimos creciendo como grupo, sí. Queremos consolidar este espacio. Nuestra presencia mayor la tenemos en Facebook, nos pueden encontrar en el grupo Radio Revista Encuentro, nos regalan un like y ahí nosotros los saludamos y damos información acerca del magisterio. También estamos en Facebook como el perfil de programa del Magisterio Colombiano. Entonces esa es nuestra presencia en Twitter. Más adelante les estaremos diciendo cómo nos pueden contactar y pues que nos manden saludos para leerlos acá al aire a todos los maestros alrededor de Colombia. Publíquenos, porque este espacio es importantísimo, porque tenemos la conexión con el Magisterio Colombiano, en donde usted puede escribirnos en el muro y estaremos informando pues todo lo que usted nos publique, ¿no? Esta es la voz del Magisterio Colombiano, un medio de comunicación para ustedes, para los maestros. Radio Revista Encuentro, El Pueblo Unido, ya volvemos para tener nuestro espacio de informe ejecutivo.
Radio Revista Encuentro, nuestro informe ejecutivo. 7:35 minutos de la mañana. Gracias por seguir con nosotros, por estar con el programa del Magisterio Colombiano a través de las ondas hercianas. Estamos en Radio Revista Encuentro y vamos a escuchar en este momento sobre las últimas informaciones de interés para la educación pública, que nos habla Luis Eduardo Varela, que viene a comentarnos qué sucede con el tema prestacional, qué sucede con los dineros, qué pasa en el Magisterio Colombiano. Luis Eduardo Varela. Un saludo de Año Nuevo, que este año esté colmado de mucha paz, salud y prosperidad. La política neoliberal del gobierno de Santos no cesa. Es así como el Congreso de la República, en la ley de presupuesto, la ley 1769 del 24 de noviembre, aprobó en su artículo 89 que para los maestros en Colombia no se tendrá en cuenta la ley 1071 de 2006 para el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas. Esto es, las cesantías parciales y definitivas en un máximo de 65 días hábiles para el reconocimiento de estos derechos a los educadores colombianos. Es por eso que nos preparamos para demandar este artículo de la ley de presupuesto y ojalá la Corte Constitucional reivindique esos derechos para los maestros en Colombia. En segundo lugar, queremos decirles que estamos enfrentados con la ministra de Educación Nacional porque para los contratos de salud ella pretende implementar un régimen privado de contratación. Nosotros hemos manifestado en las sesiones del Consejo Directivo que el decreto 1082 de 2015, por el cual se compilaron las normas en materia de contratación estatal, no se permite para que un contrato de salud para los maestros con recursos públicos de la nación se aplique o se implemente a través de un régimen privado de contratación. Por eso hacemos un llamado al magisterio colombiano para que estén expectantes y alertas, porque nos tendremos que movilizar próximamente para exigir que la contratación de la salud se haga en el marco de la ley 80 del 93 y no con el régimen privado. El llamado es a la unidad para que esos contratos se den en la garantía del derecho y como lo establece el régimen público en Colombia. 7:38 minutos de la mañana en Radio Revista Encuentro. Vamos a hablar sobre la revista Educación y Cultura. Oscar, tenemos ya la publicación 112 de nuestro documento investigativo. Claro que sí, Freddy. Mire, está en circulación la edición 112 de la revista Educación y Cultura. El tema central, la práctica educativa y pedagógica, el profesor y el saber práctico. Gramáticas de la práctica pedagógica, claves para una lectura comprensiva y tipos del saber del profesor y competencias, una relación compleja. Para todas las personas que se quieran suscribir a la revista Educación y Cultura, pueden llamar al 245-3925 en Bogotá, el 245-3925 en Bogotá, o al celular 315-529-9515, 315-529-9515. También se pueden contactar por medio del correo electrónico revista educación y cultura @fecode.edu.co. Educación y Cultura, 32 años contribuyendo al movimiento pedagógico colombiano. Gracias, Oscar. Este es un documento investigativo. Más adelante vamos a tener a John Ávila, que nos viene a acompañar como director del CEI, del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes. Tenemos también en el Magisterio Colombiano, en este momento comenzamos a hablar con las diferentes filiales. Vamos en primer lugar a Bogotá y luego vamos a escuchar los saludos, porque creemos claro que sí, ya hay bastante. Ya nos están saludando en este momento. Sí, le tengo aquí. Bueno, ¿quién está conectado? La primera persona que nos saludó, José Edgar Cañas, nos dice: muy buenos días, un feliz año a toda la familia educadora colombiana. Edgar Cañas, presidente de la subdirectiva Asinor Pamplona, un abrazo gigante. Así que ya desde el norte del país nos están saludando, Frey. Bueno, vamos con nuestras filiales en recorrido nacional. Las filiales tienen un punto semanal de encuentro. Para el Magisterio Bogotano, en la Asociación Distrital de Educadores ADE, es importante el tema de no vender las empresas de carácter público. Claro que sí. Ya se ha venido discutiendo el tema de ISAGEN de carácter nacional, pero en Bogotá hay preocupación. Entre ellos, lo que tiene que ver con la educación superior, que están vendiendo el presupuesto de las universidades públicas, pero también se habla del tema de la ETB, de una posible venta de estas empresas que son bastante productivas.
educativas. Vamos con William Agudelo, que nos hace un balance sobre este tema, pero también nos habla sobre lo que viene sucediendo en la educación en Bogotá, porque ya se designó la nueva secretaria de Educación. Muy buenos días a todos los compañeros que escuchan Radio Revista Encuentro. Primero que todo, el rechazo total a la venta de Isagel. El alcalde Peñalosa, que va a entregar la empresa de teléfonos de Bogotá, va a entregar Aguas Bogotá. Entonces nosotros aquí estamos en un frente amplio de todas las organizaciones sindicales del distrito, organizarnos para enfrentar la política privatizadora del alcalde Peñalosa. Anunciado desde ya que el 28 de enero tenemos un encuentro distrital para fijar los parámetros hacia una lucha distrital en torno al gobierno de Peñalosa. En cuanto a educación, se posicionó la nueva secretaria de Educación, María Victoria Angulo. Esta señora ya planteó los 5 ejes fundamentales de la política del distrito. Todos tienen que ver con el tema de 0 a siempre, la primera infancia, es decir, aquí desconoce el trabajo que se ha venido desarrollando en los 3 grados de preescolar, que se ha venido impulsando en las instituciones educativas. Por lo tanto, nos toca entrar a defender la educación de los 3 grados de preescolar, kinder, kinder y transición, que se hagan en los colegios del distrito y no, digamos, por medio de bienestar familiar o de integración social. Nosotros creemos que la política no favorece al distrito y por lo tanto tenemos que pelearnos que se haga el preescolar de 3 grados en cada institución educativa. Planteado es el tema de la cobertura, con la construcción de 60 colegios. Se anunció que todo va a ser por concesión, igual que las carreteras, las vías de Bogotá, que se van a hacer concesionadas y entregadas con peajes al sector privado. Entonces, esa política de privatización de los colegios del distrito también nosotros tenemos que enfrentarla y por lo tanto llamamos al magisterio a estar alerta y estar pendientes de las situaciones que se viven en Bogotá. También el tema que se ha venido planteando es la educación superior, que es la misma política nacional que tiene que ver con la entrega de universidades, del presupuesto público de las universidades al sector privado. Entonces, por lo tanto, estamos en esta discusión y es otro de los temas fundamentales en la discusión. Por lo tanto, lo que nosotros hemos venido planteando es que debe convocar una Junta Nacional para mirar a ver el tema nacional con el impuesto del IVA del 16 al 19% que ha venido planteando el gobierno, con la entrega de las empresas del Estado y desde las centrales obreras y desde las federaciones se debe preparar un paro cívico nacional en contra de las políticas del gobierno de Santos, contra la reforma tributaria y la reforma pensional. Es decir, en estos momentos es necesario que se convoque a una Junta Nacional para empezar a plantear las discusiones y con el magisterio de enfrentar las políticas privatizadas del gobierno de Santos. 7:44 de la mañana, Oscar. Saludando al magisterio colombiano, también visitando nuestra página en internet www.fecode.edu.co. Saludos del magisterio. Sí, ya desde muy temprano está Olger Jiménez, nos dice muy buenos días desde la frontera colombo-venezolana en Cúcuta. Reciban un cordial saludo a todo el magisterio colombiano. Y también está Marlene Carvajal Gamboa, y nos dice un saludo a todos los compañeros docentes en este inicio de labores escolares desde Cúcuta. Y en esta tanda de saludos también está María Eugenia Villamizar, como siempre, muy atenta al programa y nos dice: hola y feliz año, familia FECODE. Qué alegría saludarlos, los quiero mucho. Lista a trabajar y a luchar por los derechos, por nuestros derechos y atenta a escucharlos. Así que a ellos tres, muchas gracias por sus saludos. Síganos escribiendo, comente en nuestro perfil, haga publicaciones, porque somos la voz del magisterio colombiano, en donde vamos a estar difundiendo la información que usted nos publique ahí. Sugerencias, denuncias, inquietudes que tenga el magisterio colombiano. 7:45, también saludamos a los maestros que nos siguen a través de YouTube, porque estamos haciendo la grabación de esta emisión, ¿no? Claro que usted sí. nos puede encontrar en YouTube como Radio Revista Encuentro FECODE, en donde puede ver la grabación que se hace en vivo y en
en directo de este programa para el Magisterio Colombiano. Para que vea cómo se hace la radio. Exacto. Véanos en la radio. Ajá. 7:45 y vamos en este momento con el presidente de Asinor, Hugo Cárdenas, que nos acompaña a través de este espacio en Colmundo Radio desde Asinor en Cúcuta, en donde tenemos bastante audiencia porque vamos a escuchar las problemáticas que se registran en esa región del país, en la frontera colombo-venezolana. Sí, un saludo especial a todos los compañeros oyentes de este importante medio de comunicación de la Federación. Con mucha expectativa hemos iniciado ya las labores sindicales, esperando las audiencias respectivas con los nuevos mandatarios, con el gobernador del departamento, el doctor William Villamizar, y también con el alcalde de la ciudad de Cúcuta, el doctor César Rojo. Hemos tenido ya inicio de las comunicaciones para plantear las búsqueda de una estrategia de participación en lo que tiene que ver con el proceso de educación. Estamos muy preocupados en el departamento con el problema de la salud. Este va a ser un elemento muy importante que vamos a analizar en la junta directiva que se realiza esta semana y también en el pleno departamental de presidentes. Vamos a analizar la gravedad del problema de la salud. Se ha venido intensificando la situación de preocupación del magisterio y de igual manera se está coordinando con los compañeros de los demás departamentos de la UT del Oriente para que entre todos diseñemos una estrategia de búsqueda de garantías para que estos contratos definitivamente se cumplan en lo que tiene que ver con la salud. De no darse esta situación, el magisterio se verá abocado a una movilización regional, pero esperamos que la Federación, de acuerdo a lo planteado en la Junta Nacional, abandere la lucha por toda esta cantidad de situaciones que tienen expectativa el país, a los trabajadores, el problema del salario mínimo, el problema de la venta de los activos de Colombia, el problema de las alzas desmesuradas que tenemos en todos los renglones de la economía y por supuesto ese problema tan grave de la salud. Por eso consideramos que es muy importante que se generen los espacios para que esta gran movilización sea de orden nacional y que podamos demostrar que la clase trabajadora está en la búsqueda de unas garantías para su labor, que hoy están siendo desconocidas y que además nos vemos amenazados en este año por toda la cantidad de medidas en contra de los trabajadores que vienen tomando por parte del gobierno nacional. 7:48 minutos de la mañana, gracias por seguir con nosotros. En este momento saludamos a la maestra de inglés Karen Neiva, que nos sigue a través de este espacio de comunicación, y también estamos saludando a una compañera japonesa que nos está escribiendo también en el interno, Sonomi Elizabeth, que nos escribe, Sonomi Yoshida, que está con nosotros a través de esta frecuencia, Domo Arigato para los japoneses. Esta frecuencia llega a todos los lados. Claro, ¿Quién más está saludándonos en este momento? Como siempre, Gladys Suárez Pinzón nos dice: muy buenos días para todos los del Magisterio Colombiano, cargados de todas las bendiciones, motivaciones y expectativas para seguir en nuestra loable labor de formar personas y ciudadanos de bien, y también muy alertas para continuar la lucha en pro de nuestros derechos, en especial los respectivos a la salud. Les saludo con todo el optimismo sindical acá desde la Escuela Normal Superior de Piedecuesta, Santander, donde laboro formando maestros. Así que muchas gracias a Gladys Suárez Pinzón y también a María Algarín Maldonado, quien nos saluda desde la Ciénaga Magdalena. Vamos en este momento a las 7:49 minutos de la mañana al departamento del Meta, en la ciudad de Villavicencio, en la Puerta al Llano, para que nos cuenten qué sucede en este momento con unos salarios que no se le habían dado a los maestros, había inconvenientes de pagos, y esto generó, pues obviamente, dificultades para el magisterio colombiano del Llano en el Meta. En la ciudad de Villavicencio, Albeiro Ramírez, del Comité Ejecutivo de ADEM, el sindicato que agrupa a los maestros del Meta. Gracias, la periodista encuentra un cordial saludo y especialmente a usted, Freddy. Sí, señor, efectivamente, en esta semana
En estos 15 días, mejor prácticamente que han transcurrido de enero, vinimos haciendo un ejercicio de discusión y de debate y que finalmente terminó en un paro con cese de actividades del Magisterio de Villavicencio, porque el municipio, el ente territorial, no apropió los recursos para el pago del mes de salario de diciembre. Eso equivalía a una suma aproximadamente de 10.700 millones de pesos entre docentes y administrativos, y el secretario de Educación saliente no dejó apropiar esos recursos y le correspondió a la nueva administración, producto de nuestro debate y la voluntad política que ellos tuvieron, hacer la consecución de recursos mediante un crédito de tesorería para pagar el salario de los maestros. Antenoche, hasta el miércoles de la noche, hubo una dispersión al Banco de Bogotá y el día de ayer, pues se hizo efectivo el pago de salario del mes de los maestros. Estamos hablando casi medio mes y magisterio sin sueldo. Digamos, esa dificultad, ¿cómo la han sobrellevado los educadores? Porque pues sabemos que los salarios del magisterio muchas veces no son muy altos y aparte de eso pues no se cancela. ¿Ustedes qué petición han hecho a la alcaldía, a la gobernación, a los entes que controlan este proceso económico? Efectivamente, pues la Junta Directiva inició con un paro, un cese de actividades del magisterio. Uno sabe que el magisterio, por supuesto, somos empleados públicos y dependemos de un salario, afectó tremendamente la parte financiera de los maestros, no solamente. Para eso se trabaja, no recibir el sueldo en diciembre. Y el médico más en el sueldo, pero afectó la canasta familiar de cada familia, pero no solamente eso. Generalmente los maestros tenemos obligaciones financieras en los bancos, pagos de servicios públicos, de telefonía celular, etcétera, y todos los compromisos familiares que se tienen. Entonces se vieron afectados porque los bancos empezaron a amenazar con reportes a las centrales de riesgo, porque el 1 de enero no se les hizo efectivo esas cuotas por desembolso en la nómina. Al no tener nómina, entonces empezaron el pago y los intereses por mora que empezó a generar el banco por esos créditos así que no solamente la canasta, el bolsillo, sino la parte financiera a través de los créditos. Posteriormente el sindicato está hablando con los abogados para considerar posibles demandas donde se recuperen esos intereses y esos daños y perjuicios al magisterio, pero advirtió la alcaldía de Villavicencio en cabeza del doctor Wilmar Barbosa, alcalde, y el secretario Fontecha, pues que han pedido una revisión del Ministerio de Educación, una auditoría, etcétera, algo así, y llamaron a la Contraloría, a la Procuraduría, como decimos nosotros, a las vías a que hagan la investigación. En el día de ayer, en horas de la mañana, el Consejo de Villavicencio citó a un debate al exsecretario de Educación, quien no hizo la apropiación de los recursos para el pago, y pues está en proceso la investigación. Esperemos a ver qué dicen los entes de control y esperemos a ver qué termina también el Consejo de Villavicencio con este tipo de debates que abrió al exsecretario de Educación por el no pago puntual del salario. Quiero dejar una noticia también, que aquí en el Sindicato de Maestros del Meta tenemos elecciones en el presente año, la Junta Directiva Central de ADEN. Igual estamos aspirando como candidatos, como actual dirigente, nos corresponde el número 5 en la plancha para las elecciones que se realizarán el 8 de abril del presente año. Entonces hay una elección a la Junta Directiva, a la Mesa Directiva del Sindicato de Maestros del Meta. Muchas gracias por su invitación y que tengan muy buen día. En Radio Revista Encuentro, Noticia Intersindical. 7:54 de la mañana. Antes de entrar en la noticia intersindical, tenemos muchos saludos de maestros a nivel nacional. ¿Quiénes se nos están comentando? ¿Qué publican? ¿Qué nos dicen los maestros del país? Bueno, por un lado nos saluda alguien que no nos deja su nombre y su perfil de Facebook pues tampoco tiene el nombre, pero nos dice: buenos días, iniciando el año escuchando el mejor programa del magisterio, saludos desde Cúcuta. Asimismo nos deja saludos Raymond Santos, y por último también está conectado Víctor Manuel Borque,
Borges Vera, desde el norte de Santander, en Bochelema. Nos acaba de escribir Guimar Galvis Zapata, nos dice: muy buenos días, un abrazo de bienvenida a todos ustedes. Mi nombre es Guimar Galvis Zapata de Cúcuta y mi petición sería: ¿por qué tanto retraso en el pago de las cesantías parciales radicadas desde el mes de julio del 2015 a la fecha? No me han notificado, igual que mi persona. Hay más de 200 maestros. Pues esperemos cuál será la respuesta a esta situación. Guimar Galvis Zapata, también María Algarín Maldonado, que nos escribe de Ciénaga Magdalena, y un poquito más abajo también tenemos a Víctor Manuel Borges Vera, de norte de Santander. Sí, señor. Bochalema, se llama Bochalema. Hay que ir a Bochalema, no conocemos muy bien. Santander, norte de Santander. Pero gracias a los maestros por escribirnos, por estar con nosotros. Seguimos revisando tal vez mensajes que tenemos del magisterio colombiano. Hay una información importante acerca de decretos que se han aprobado acerca del magisterio, y es que el decreto 2565 del 31 de diciembre del 2015, por el cual se crea unas bonificaciones para los servicios públicos, docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media, regidos por el decreto ley 2277 de 1979, que pertenezcan al grado 14 de escalafón nacional docente, y se dictan otras disposiciones pues acerca de estos decretos que se han reglamentado. Vamos en este momento a escuchar a la Central Unitaria de Trabajadores, al presidente de la CUT. Está con nosotros Luis Alejandro Pedraza, porque nos viene en primer lugar a dar un panorama sobre el salario mínimo. ¿Cómo quedó el salario mínimo? Pues claro, obviamente ese dinero no creo que alcance a mucha gente. Para la inflación que viene, no. No, ni siquiera para lo que va a suceder en el tema de que van a cobrar, por ejemplo, reforma tributaria a las personas que ganen 1.800.000, que les van a cobrar retención en la fuente, digamos, muchas complicaciones para el salario mínimo también. Y otro punto es la privatización de las empresas, que tiene que ver con Isagen, Ecopetrol, y ya se está hablando de la ETB. Desde la ETB, planteamientos de el alcalde Peñalosa. Entonces, escuchemos a Luis Alejandro Pedraza, que nos habla desde la Central Unitaria de los Trabajadores sobre estos temas. Responsabilidad del Estado a las multinacionales, y por tanto, si bien lograron hacer esto de forma arbitraria, de forma impositiva, aprovechando la vacancia de los jueces, aprovechando la vacancia del Parlamento colombiano, y también las vacaciones en que la mayoría de los trabajadores de Colombia aplican en final de año, pues no vamos a detenernos en dar la batalla para que ese negocio se reverte, se anule. De igual manera, pues estamos trabajando en la misma línea con el tema del salario mínimo. Dentro de la venta de Isagen hemos visto diferentes actividades que se han realizado de protestas. También están encontrándose los trabajadores los días jueves para protestar, y también se hizo una gran concentración en los días anteriores. ¿Ustedes qué otras acciones van a adelantar en el tema sindical sobre la venta de Isagen? Vamos a apoyar las acciones que se van a desarrollar desde el Congreso de la República, según lo anunció el senador Robledo, el senador Antonio Navarro, el senador Cepeda, la senadora Gaviria, es decir, unos importantes senadores que estuvieron en el plantón que se efectuó en las puertas de la bolsa, pero que finalmente se impuso la verdad y la decisión del gobierno de hacer ese negocio arbitrario. En esa misma línea, pues estaremos coordinando todo, y junto a ello las acciones jurídicas que corresponden al tema del salario mínimo, porque para nosotros esa es una decisión arbitraria también. No consulta la inflación causada, queda por debajo de la misma, pero además ubican el salario mínimo en una condición de precariedad
que ya no da ni siquiera para el 50% de la carrera familiar que venía aplicándose del 2014 hacia atrás. Todo este comentario que se hace sobre el salario mínimo, también el recurso de la negociación, el recurso de encontrarse con los empresarios, con el gobierno nacional, ¿estaría de cierta manera ya reevaluado? ¿Ustedes han pensado tal vez en buscar otro mecanismo en cómo beneficiar a los trabajadores colombianos cuando se habla de salario mínimo? Lo que pasa es que el respeto y el valor al diálogo interinstitucional entre los trabajadores, los partidos políticos de izquierda y el mismo Senado con el gobierno, pues se han perdido por culpa del gobierno que no escuchó, no tuvo en cuenta las opiniones que se dieron y por el contrario hizo una maniobra absolutamente vergonzosa de aprovechar la vacancia judicial y la vacancia del Parlamento para hacer ese negocio. Eso entonces obviamente indica que cualquier cosa que se dialogue con este gobierno no pasa de ser una farsa, por cuanto que ellos tienen la decisión política de imponer sus propias verdades. Así lo hicieron con el salario mínimo y lo hicieron con el sargento y lo van a seguir haciendo con las otras empresas, como es el caso de Ecopetrol, en donde ya se está hablando de mirar la posibilidad de vender las acciones del Estado. Es el caso de la empresa de teléfonos de Bogotá con el señor Peñalosa y el caso del Acroducto también con el señor Peñalosa. Y nada raro que un día eso estén planteando las empresas públicas de tal manera que ese es un asunto gravísimo que difícilmente se puede mirar en perspectiva de diálogo con el gobierno, porque el gobierno tiene una decisión política de imponer su modelo y sus decisiones y no se va a detener por más diálogo que exista. Se requieren acciones de mayor contundencia, de mucha menor fuerza y de mucha mayor presión y compromiso del país entero para buscar que el gobierno entienda que no puede seguir en esa línea comprometida con el Fondo Monetario y con la OCDE. Históricamente siempre se habla de venta de instituciones de carácter público que son muy productivas. A futuro, ¿eso qué consecuencias económicas puede traer para el país? Porque ya se habla de Isagen en la venta que se hizo. Usted está comentando que próximamente podría ser Ecopetrol y también aquí en el caso de Bogotá la ETB. Las consecuencias para los ciudadanos del país cuando se vende una empresa de carácter público. Simplemente que estamos entregando en este caso las empresas de servicios públicos que de fondo cumplen un factor fundamental en la prevalencia de la soberanía en materia de administración pública, como igual aquí con Isagen se violentó la soberanía energética, en el sentido de que el Estado abandona la responsabilidad que tiene en ese plano y le entrega a una multinacional bajo el sofisma de que los recursos van a ser supremamente útiles y provechosos en el tema de infraestructura para generar desarrollo de los proyectos que están previstos, pero en este contexto lo que se observa es que esos recursos, según lo ha manifestado el mismo ministro de Hacienda, van a facilitarle a los inversores privados mayor inversión por la vía de créditos, cuando quiere decir que con la plata del Estado los contratistas siguen haciendo el gran negocio, aportando únicamente la cédula. Ese tipo de corrupción, ese tipo de manejo, pues obviamente que pone serias dificultades a todo el colombiano, porque su patrimonio se está entregando a los intereses financieros de carácter privado y en este caso el gran beneficiado es el capital privado.
a través de las diferentes redes sociales, de medios de comunicación en internet, se viene promoviendo una actividad de paro para el próximo 24, 25 de enero, un día domingo, cuando los trabajadores pues no están laborando, que no sería un paro. ¿Usted qué piensa sobre esas dinámicas que se dan en redes sociales y cuando tampoco están apoyadas institucionalmente por organizaciones sindicales como la CUT y las otras centrales obreras? Nosotros, la valoración que tenemos sobre esa convocatoria del paro es simplemente que ya el pueblo se empieza a votar en su esperanza de que en definitiva se encuentre una solución dialogada y concertada para buscar cambios al modelo económico que hagan un poco menos difícil la vida de los colombianos desde el punto de vista de sus ingresos y un poco menos avasalladora la tendencia de acumular la riqueza en unas pocas manos, como ocurre en Colombia, en el sentido de que, por ejemplo, las Naciones Unidas dicen que en Colombia el 80% de la riqueza está en manos de un 1.9% de capitalistas y solo el 20% se distribuye entre los pobres y los de pobreza absoluta por la vía del asistencialismo. Ese fenómeno es lo que está ocasionando ya reacciones espontáneas que se están dando, como la convocatoria que se ha anunciado por las redes para el día 24. Nosotros consideramos que es plausible que se tenga esa iniciativa, pero institucionalmente no podemos apoyarla ni comprometernos, porque de una parte nunca fuimos consultados ni tampoco invitados a ese tipo de acción, y además la CUT, especialmente la CUT, tiene una estructura de organización y de dirección que exige unos procesos consultivos para determinaciones de gran calado, como es un paro nacional. En este sentido, el Ejecutivo Nacional tiene que analizar el tema y si considera objetivamente viable la realización de un paro nacional, debe consultarlo con la Junta Nacional para poder por esa vía irrigar la consulta hacia las bases, y si todos estamos de acuerdo procederemos, pues lo contrario no. Pero en esta materia hay un ambiente muy positivo para trabajar con un gran paro cívico nacional que involucre a las demás organizaciones sociales, digamos, agrarias, indígenas, del sector de la educación, en fin. Y por eso mismo estamos convocados como Ejecutivo para el próximo martes con la finalidad de evaluar la situación y en la línea de ver si iniciamos un proceso de consultas y de diálogo con las demás organizaciones sindicales, las centrales CGT y CTC, con los pensionados, pero también con la dirigencia de dignidad agropecuaria, de la cumbre agraria, de los sectores indígenas, en fin, todos los que tenemos serios conflictos, a ver si es posible trabajar una medida de este orden de forma unificada. En Radio Revista Encuentro, nuestro informe ejecutivo. 8:09 de la mañana, gracias por seguir con nosotros. Antes de entrar a nuestro informe ejecutivo con el maestro Jairo Arenas, vamos a saludar a todos los maestros que nos han escrito, están muy activos en este programa hoy, 16 de enero. ¿Quiénes nos saludan? Claro que sí, empecemos con Carlos Enrique Lozano Cañizales, nos dice un saludo desde Cúcuta, en pie de lucha en contra de la de la arremetida del gobierno neoliberal de Santos, ni un paso atrás. También está conectado a esta hora Ivo Albeiro Rivera, nos dice que nos saluda desde el Hato Santa Marta, en Suárez, en Cauca, así que desde Cauca un saludo, muchas gracias a Ivo Albeiro Rivera. También está a esta hora conectado con nosotros el señor
el señor, déjeme, José Orielso Torrado Avendaño, nos dice: saludo a todo el equipo de Radio Revista Encuentro, igualmente para todo el magisterio del país. Feliz regreso a nuestras labores académicas e invitarlos a seguir luchando por la defensa de la educación pública y los derechos del magisterio. Rechazamos enérgicamente la venta de Isagen y los demás activos del país. Orielso Torrado, fiscal de Asinor Norte de Santander. Así que pues muy pendientes pues acerca de esta noticia de la venta de Isagen. Nos escribe Ramiro Madrid Benítez, nos dice: saludos comunidad educativa colombiana, empieza un año con la perspectiva negativa del gobierno neoliberal de Santos y la ineficiencia de la ministra Parodi. Con el ropaje de la paz se privatiza, se imponen cargas tributarias, mientras que el alto gobierno se queda con la parte del león. Es un gobierno socialmente insaciable. Así que seguiremos leyendo los saludos que ustedes nos envíen al perfil Radio Revista Encuentro y también al perfil de Facebook Programa del Magisterio Colombiano. Allí ya nos pueden encontrar. Nos siguen dando likes. Está conectado Eddie Muriel Carbonell, Clara Isabel Ramírez y Walbeiro Ramírez Rivera, como ya lo habíamos dicho. Así que muchas gracias. Tenemos aquí un saludo también de Jesús Ivette Peñuela Núñez desde Cúcuta, y como maestro en retiro estoy al pie del cañón en la defensa de la educación pública y en nuestro programa Radio Revista Encuentro, por lo que viene sucediendo, transmitimos informaciones desde todo el país, aquí en Bogotá, originando esta señal a nivel nacional. Ahora sí vamos a escuchar a Jairo Arenas. Oscar, ya regresamos con los demás saludos que tenemos represados, porque mucha gente nos está escribiendo. Vamos con Jairo Arenas, el director de los programas de televisión, de radio, también de la página en internet, y secretario de Prensa y Comunicaciones de FECODE. Buenos días. Este año que comienza es un año de retos para FECODE y en general para el movimiento sindical, ya que en el panorama nacional la inflación, el alza de los precios de los productos acabará con el pírrico ajuste al salario mínimo. Se avecinan reformas, concesiones y privatizaciones que indudablemente atentarán contra los derechos de los trabajadores. Acabamos de constatarlo con la venta de Isagen. Y así será a menos que de verdad el pueblo, la clase trabajadora, logre la unidad. El primer paso sería impedir la anunciada reforma tributaria que eleva los impuestos a la canasta familiar, educativa, al transporte, también a la mesada de los jubilados. Es todo un boomerang contra la paz, como lo es el ridículo y humillante reajuste al salario mínimo. Estos factores se convierten en una explosión de masas porque la clase trabajadora toma conciencia como sujeto político que se nutre con el proceso de paz. FECODE celebra con el magisterio la avanzada lograda en la pasada movilización, cuando se pactó en la mesa de los estatales un punto porcentual por encima de la inflación, el 2% de nivelación salarial para este año, la bonificación para los maestros del 2277 que se jubilen a partir del presente año estando en el grado 14, equivalente a un salario mensual. El acuerdo sobre evaluación diagnóstico formativa que implica ascensos para miles de maestros que lograron o van a lograr esta posibilidad. Convocamos a mantener y fortalecer la confianza, la unidad y la decisión de lucha, a crecer el movimiento sindical y avanzar en la formación política como instrumento garante para la construcción de un mejor país. Centro de Estudios e Investigaciones Docentes, CEID. 8:13 minutos de la mañana. Gracias a los maestros por estar con nosotros conectados a través de Radio Revista Encuentro. Este es el programa institucional del Magisterio Colombiano. 8:13 minutos. Vamos a escuchar a John Ávila en este espacio para el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes CEID, porque tenemos en la revista Educación y Cultura, como lo comentábamos hace un momento con Oscar, la edición 112, Prácticas Educativas y Pedagógicas. ¿Sobre qué trata esta revista? Pregunta que nos responde el maestro John Ávila. Un saludo a toda la audiencia, un feliz año para todo el mundo y una organización y un mensaje de formación, organización, movilización y preparación para las luchas del 2016. Bueno, el tema central de la revista en esta edición
112 es la práctica educativa y pedagógica. Es un concepto clave que tenemos que ir desarrollando y posicionando dentro del movimiento pedagógico, ¿no? Pero aparte del tema central, pues está el tema de regiones, donde se recogen algunas experiencias sobre la tradición oral, sobre la implementación del gobierno escolar, la sección de pedagogía y didáctica sobre la pedagogía de la memoria y las reflexiones sobre la didáctica crítica, ¿sí? Esos son los grandes temas. Y hablando del tema central, pues el propósito de la revista es abrir un debate sobre el concepto de práctica educativa y pedagógica. ¿Qué es? Se ha hablado mucho recientemente sobre que el tema de que la clase y el trabajo en la clase es lo esencial en el docente, pero hay que comprender que la clase es solamente un momento, un proceso y una actividad. La clase está enmarcada dentro de algo más amplio que es la práctica educativa y pedagógica, y que esa práctica tiene dimensiones teóricas pero también dimensiones pragmáticas, y es la justaposición de las dimensiones teóricas y pragmáticas. La práctica educativa y pedagógica no es simplemente definir unas actividades para una clase, sino entender que para que esas actividades se puedan hacer se necesita una formación del maestro, unos saberes del maestro, una trayectoria pedagógica del maestro, y esas condiciones de saber se mezclan, se involucran con las dimensiones de la actividad cotidiana. Entonces, la práctica educativa y pedagógica tiene que ver con la naturaleza del trabajo docente, que es una naturaleza indeleble, académica, es una naturaleza no tangible porque tiene que ver con el conocimiento, y se mezcla ese conocimiento con algo tangible que es la vida cotidiana en las aulas de clase. Entonces ese es el propósito de esta revista, y los artículos están enfocados a ver que la práctica educativa y pedagógica es una dimensión compleja, no una dimensión instrumental. ¿Por qué es importante hablar de práctica educativa y pedagógica en este momento en donde se plantea la evaluación de carácter diagnóstica formativa? ¿Cuál sería, digamos, ese complemento con ediciones anteriores que han hablado de esa evaluación diagnóstica formativa y ahora con esta revista? ¿Cómo se complementan esas dos cosas? Bueno, lo que ocurre es que en el mundo académico neoliberal hay una perspectiva de evaluación del desempeño del profesor, y esa evaluación de desempeño del profesor mira es la clase, las actividades de clase. La propuesta y lo que se acordó con el ministerio es totalmente diferente, no es una mirada sobre la clase, sino una mirada sobre la evaluación enfocada y teniendo como objeto de estudio la práctica educativa y pedagógica. Entonces no es una mirada sobre hechos puntuales, no es una mirada sobre lo operativo, sino que debe ser una mirada sobre cómo los saberes se involucran con el trabajo pedagógico del maestro, ¿sí? Entonces esa es la intención de la revista, ver cómo el objeto de la evaluación, al ser la práctica educativa y pedagógica, no es lo mismo, es totalmente diferente a lo que es el desempeño, ¿sí? Y es una base para que tanto los pares como los maestros que están en el proceso tengan elementos para justificar, prepararse y mostrar que lo interesante del proceso de evaluación diagnóstico formativa es mostrar las dinámicas del trabajo del maestro y mostrar que esas dinámicas son complejas, son de muchas dimensiones, de muchas variables, de muchos retos, que también interactúan con unas condiciones de contexto bien difíciles, y ese es el propósito de este trabajo. Queríamos preguntarle, ya esta es la edición 112, ¿qué sigue en el compromiso académico e investigativo de esta revista de Educación y Cultura para los próximos meses, para el 2016? ¿Cuál será el objetivo principal de este documento? Pues el objetivo de la revista para el 2016 es contribuir a la formación de los maestros, ¿sí? Vamos a buscar artículos que rescaten perspectivas que fortalezcan nuestra formación y de paso nuestra capacidad de argumentación, de debate y de confrontación. Por un segundo lado, tenemos que enfocar la revista también al reconocimiento de la realidad educativa, ver qué está ocurriendo, cómo se están construyendo los currículos, cómo
todos esos procesos de formación se enfrentan a las realidades de la escuela. Entonces, ese es el segundo propósito. Y el tercer propósito es que la revista en este año nos tiene que servir de base para preparar el Congreso Pedagógico Nacional e impulsar el movimiento pedagógico. ¿Sí? Este va a ser el año en que ojalá logremos materializar ese Congreso Pedagógico Nacional, pero ese Congreso Pedagógico Nacional de cara al país salgan propuestas educativas para el país, para los maestros, para hacer que el movimiento pedagógico esté en cada escuela y en cada maestro, y la revista también tiene que ser una herramienta para prepararnos y participar en ese proceso. ¿Alguna invitación especial para los maestros de base, a los maestros que están en las regiones, a los maestros que están en este momento haciendo maestría, doctorado, a que se vinculen con este documento académico? ¿Qué invitación hace el CEID? Pues la invitación a que lean la revista, se suscriban, le sigan el paso, pero también la invitación a que escriban, ¿sí? Tenemos que profundizar en las perspectivas críticas, en el antagonismo a los modelos hegemónicos, en la proposición de procesos alternativos. Entonces tenemos que escribir los maestros, porque la escritura es una herramienta de lucha y también es una herramienta de trabajo. Así como la escritura fortalece nuestra acción en la práctica educativa y pedagógica y nuestro trabajo en las aulas de clase, también fortalece nuestra posición intelectual como académicos de la educación, de la pedagogía, y en esa medida nos da mayor peso y consistencia a los debates político-pedagógicos que tenemos que adelantar este año. En un espacio de orientación y opinión, Editorial FECODE. 8:21 de la mañana, gracias por seguir con nosotros. Vamos a hacer también un recorrido por nuestra página en internet. Oscar, antes de entrar a la editorial, queremos saber qué notas, publicaciones de interés hay en este momento en www.fecode.edu.co. Mire, le voy a dar algunos titulares que pueden encontrar, como usted ya lo dijo, en www.fecode.edu.co. Está el decreto 2565 del 31 de diciembre, por el cual se reglamenta unificaciones para los docentes del grado 14. También está el decreto 2568 del 31 de diciembre, también las orientaciones para trámites de solicitudes de traslado por amenazas, una información muy importante. Está el contexto de la práctica educativa y pedagógica. Además de eso, podemos encontrar titulares de otros medios de comunicación, como lo es los 3 errores de la plata de los docentes. Secretaría recomendó agilizar trámites de matrículas en colegios oficiales, y también bienvenidos a los maestros de Neiva. Toda esta información y mucho más está en www.fecode.edu.co. Bueno, saludamos a Ángel Villamizar, nos dice: hola, cordial saludo desde Cúcuta, la perla del norte, regresando unas buenas vacaciones para seguir en la lucha por la defensa de la educación pública. Vamos con nuestra editorial. Luis Alberto Gruber Ibarra, nuestro presidente en FECODE. Un saludo fraterno a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. Este año 2016, que iniciamos en medio de protestas, en medio de la crítica social a decisiones del gobernante, tienen que ver con la democracia, pero también tienen que ver con la organización de los sectores sociales. Los gobernantes, después de elegidos, tienen que actuar escuchando a la mayoría de la población, porque si no, su actuación se aleja de la democracia y se acerca más a comportamientos dictatoriales, a comportamientos antidemocráticos. El espacio de lucha social pasa también por la educación sindical. Nosotros, desde la Federación, tenemos que desde nuestros sindicatos darles fortaleza a la educación sindical. Y es allí donde con la educación sindical fortalecemos nuestro trabajo por la justicia social, en la búsqueda de la equidad. Por esa razón, FECODE rechaza la injusta decisión de imponer un salario mínimo que no se corresponde a las expectativas reales de la población, que no satisface las necesidades básicas de los trabajadores que vengan del mínimo.
Por eso vamos a proponer una reformulación de cómo hoy se tasa el salario mínimo. Además, nuestro rechazo a la venta de Isagen tiene que ver con el ideario de FECODE, defensa de lo público. Esa venta de Isagen es una muestra de cómo el Estado entrega la soberanía a intereses privados, a intereses transnacionales. Además, en el desarrollo de los acuerdos hemos avanzado en temas de importancia. La bonificación del grado 14, el decreto se expide el 31 de diciembre con el número 2565. Con esta bonificación se cumple un aspecto pactado en el mes de mayo. Importante hecho para reivindicar a esos compañeros del grado 14 que no tenían oportunidad de mejorar sus condiciones salariales. Pero también decir que el proceso de evaluación diagnóstica formativa pasa por todo un proceso tortuoso de discusión con el IFE, con el gobierno y la federación, y reconocemos que se ha avanzado en la construcción de los videos, pero también en la formación de los pares para calificarlo. En el tema salarial, el pacto logrado con el gobierno en esta materia es que el IPC más el 1% de la mesa nacional es el incremento para todos los trabajadores del Estado. Pero nosotros tenemos 2 puntos adicionales de nivelación, equivalente a 9.77. Esperamos que el gobierno cumpla con este compromiso y que se expida con prontitud el decreto. Pero también este decreto debe contener el reconocimiento del retroactivo de los maestros que van a reubicarse o a ascender del 1278 que están en este proceso. 8:26 de la mañana. Gracias por estar con nosotros en el programa del Magisterio Colombiano. Agradeciendo también a Óscar en la mesa de trabajo por acompañarnos en la parte periodística en las redes sociales. Claro que sí, Freddy. Muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos y pues estaremos cada sábado dándoles los saludos pertinentes a través de las redes sociales. Radio Revista Encuentro y programa del Magisterio Colombiano. En el control master, el jefe de la nave, el mago de la consola, Jason Galvis, y quien les habla, Freddy Pinilla. Hasta la próxima. Nos vemos el siguiente sábado. Chao. Con el preguntar, hoy te